Continuamos en nuestra tarde con estilo y estamos en línea telefónica desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en Derecho Societario y Empresarial, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ahora ya de vuelta en Buenos Aires, le damos la bienvenida al programa y continuamos con nuestro tema de sucesiones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mara, a vos y a toda la audiencia tan linda y cariñosa sanjuanina. Bienvenida una vez más a este espacio que estamos teniendo todas las semanas y a nivel general no existe la planificación, el hecho de anticiparse al tema y se recurre a los abogados cuando hay que hacer el tema de sucesiones, ¿verdad? Bien, bueno, ante todo gracias por la invitación a tu programa para seguir asesorando a toda la gente, no solamente de San Juan, sino del resto del país. Bueno, nosotros vimos la semana pasada, empezamos a hacer como una breve síntesis o una breve introducción, mejor dicho, de lo que es todo el tema de las sucesiones, el derecho sucesorio, como vos bien dijiste, Mara. Hablamos un poco para que la gente recuerde o que no escuchó, no tuvo la oportunidad porque el público se renueva. Hablamos un poco de los dos tipos de sucesiones que encontramos, que puede ser testamentaria y no testamentaria. Y ahí también, más allá de que ahora vamos a hablar un poco más, dijimos que la no testamentaria, que se llama ab intestato, sin testamento, siempre es obligatoria para que lo inicien los herederos forzosos. ¿Qué dijimos también? Para terminar y empezar con el tema del día de hoy, dijimos que si bien los herederos forzosos son únicamente, suponte, mi cónyuge, si lo tengo, o mis hijos, o cónyuge y hijos, si los tengo, o en su defecto, si no tengo ni cónyuge ni hijos, mis ascendentes, o sea, mis padres, ellos son los únicos herederos forzosos por ley. Ahora, dijimos también que en caso de no haberlos, uno puede elegir darle por testamento a cualquier persona o a cualquier fundación, etcétera, o un forzoso colateral, que son los no forzosos, por ejemplo, un hermano, sobrino, etcétera, un sobrino. el resto de mi herencia, exacto. Pero ¿cuál es el tema que hoy quisiera que tu público sepa, para meternos de lleno y más puntual en lo que es un tema específico? ¿Cuáles son las causales de indignidad? ¿No? Porque mucha gente te dice herederos forzosos, colaterales, pero nadie sabe qué pasa si yo pienso que heredé como heredero forzoso, que únicamente se da en estos casos, ¿no? Herederos forzosos, porque obviamente si yo voy a cometer una serie de actos contrarios a la ley, que ya te voy a decir que son los causales de indignidad. ¿Qué significa esto? Las causas por las cuales yo no puedo heredar, ¿sí? Entonces, eso es para los herederos forzosos, con lo cual incumbe solo a ellos. No estamos hablando de sucesiones testamentarias, estoy hablando solamente de la sucesión sin testamento. ¿Hay algún caso donde un heredero forzoso no recibe la herencia? Exacto, son los que estipula, para aquel público que también es abogado y quiere saber, el artículo 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ¿cuáles son? Primero, te los dice muy enumerados, ¿no? Los autores o cómplices de aquellas personas que hayan cometido un delito contra el causante. Causante es igual a la persona que falleció, ¿sí? Cuando hablamos de causante, la persona fallecida. Entonces, si yo suponte, soy la hija del causante y cometí un delito contra esa persona, contra su honor, contra su integridad física, integridad sexual, libertad, contra todo lo que tenga que ver, que son más o menos los delitos penales, ¿sí? Ahí soy causal de estar excluida de la herencia de mi padre. Otra de las causas que me dice el 2281 es cuando yo lo maltraté al causante gravemente. Suponte le pego, hago actos de violencia, ¿sí? Otra de las causales tiene que ver con haberlo denunciado a él por la comisión de un delito, a la persona que falleció, por ejemplo a mi padre, y resulta que no cometió ningún delito. Otro acto que enumera este artículo 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación es el tema de cuando, por ejemplo, los parientes o el cónyuge, en este caso, ¿sí? No le ha pasado alimentos. Suponte que yo tengo un esposo, mi esposo falleció y yo no cumplí con el deber de alimentos, el deber de asistencia. Acá también viene el tema de los hijos, porque acordate que dijimos, Mara, que los herederos forzosos no solamente puede ser mi cónyuge, sino mis hijos o mis padres. Entonces recién te puse ejemplos de qué pasa si muere mi cónyuge y yo no me comporté dándole los servicios de asistencia que debía. Entonces ahí soy víctima o digamos se me puede aplicar a mí quedarme excluida de su herencia, ¿sí? Porque obviamente no asistí como mi deber y función matrimonial, otro tema para hablar más adelante. Otra de las causas también puede ser que
yo sea hija tuya y vos, suponte, tuviste la desgracia de estar fallecida, y yo como hija quiero heredar o pretendo heredar, y resulta que contigo no he tenido un buen comportamiento, o al revés, suponte que yo muero y vos como madre querés heredar porque sos forzosa y no has actuado bien bajo el régimen de lo que es el régimen de responsabilidad parental, o sea, suponte privación de la patria potestad antiguamente al Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, todas estas causales que enumeramos bien así y bien en un vocabulario claro para que todo el tipo de público nos escuche y lo entienda, tienen que ver con causales de indignidad, que es igual a causales por las cuales yo me excluyo de la herencia como heredero forzoso, o sea, todo lo que tenga que ver con temas de ingratitud frente a la persona que falleció. En el abandono de la persona que ha fallecido, por ejemplo, también exactamente. Se da así. Es más, muchas veces no suelen decir que falleció, pasa un tiempo, o muchas veces lo suelen acusar a esa persona de que falleció de determinados delitos, y bueno, ahí obviamente esta persona que piensa que va a abrir la herencia y va a heredar, si se prueba esto, obviamente me excluyen. ¿Sí? Claro. Bien, esto lo que vimos son los temas de causales de indignidad, reitero, 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué te reitero tanto este código? Porque se ha modificado en agosto del 2015 y ha traído muchos cambios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también otro tema que es un tema importante y a colación con este es, ¿qué pasa si una persona recibe más parte de la herencia que el otro? Pero siempre me voy a referir en el día de la fecha, mejor dicho, en esta charla, a la sucesión sin testamento, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy hermana tuya y vos obtenés mayor porcentaje de la venta de uno de los inmuebles? ¿Eso se puede? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Bueno, sí, como poder se puede, porque obviamente echa la ley, echa la trampa, pero el tema es que yo puedo ir contra vos, esto se llama jurídicamente una acción reivindicatoria, es decir, perseguirte para que vos me devuelvas la porción que me corresponde, porque vuelvo a repetir, tal cual como muchos nos habrán escuchado la charla anterior, que la porción disponible, que es la legítima en la parte de sucesiones, tiene un porcentaje para cada tipo de heredero forzoso. A saber, el cónyuge tiene un medio, la mitad, ¿sí? Que nadie puede tocar. Al igual que, por ejemplo, mis padres en el caso que no tenga hijos. Pero mis hijos tienen un tercio. Y ahora vos me vas a decir, ¿y qué pasa con aquella porción que no es disponible? ¿No es cierto? Porque siempre va a quedar una del 100% que queda fuera de la legítima. Y eso sí es el caso de los testamentos. Porque yo puedo testar a un sobrino, por ejemplo, a la persona que me cuidó, que la quiero muchísimo porque se ha portado bien conmigo, dándole el 33%, que no es poco menor hoy en día, Mara, digamos, a través de esta modificación. Antes era el 20, ¿no? Ahora es el 33. Fíjate vos que subió el porcentaje. Amalia, y en ese caso, la persona que fallece, ¿no es cierto? Si no ha dejado un testamento, ¿no puede quedar el 100%, por ejemplo, para ese sobrino? No, a ver, el tema es el siguiente. Si no dejó un testamento, sí que le puede quedar el 100%, porque obviamente esa persona tendría que iniciar la sucesión sin testamento. Ah, bien. ¿Sí? Pero tiene que saber que obviamente como es un heredero colateral, porque no es forzoso, puede aparecer, porque vos decís no tiene hijos, pero de repente hay hijos que no están reconocidos. Que vos no sabías, no reconocidos, que vos no sabías que existían, o puede haber una mujer, una esposa, o puede haber otro testamento, que si bien él va a heredar como sobrino, hay una porción que quizás determinada porción que eligió la persona que falleció le dejó a ese sobrino o a una fundación, por ejemplo. Pero si nada aparece, tenés razón vos, Mara, estás toda hecha una abogada, que el 100%... Estoy aprendiendo contigo. Grave error, no sé si aprendes conmigo. El tema es que le quedaría el 100%, como vos bien dijiste, a ese sobrino, si no aparece nada. Bien, y otra de las preguntas, ¿la sucesión la cursa un solo abogado o cada heredero puede nombrar un abogado que sea diferente por si no están de acuerdo en que se elija el mismo? Bueno, diste un tema muy importante. Si, por ejemplo, nosotros dos somos hermanos y tenemos que iniciar una sucesión y no tenemos conflicto, desde ya nosotros dos podemos nombrar a un abogado, al mismo, que nos represente conjuntamente, porque hay cero conflicto.
¿sí? Claro. Ahora bien, independientemente de eso, haya o no conflicto, también vos tenés derecho a elegir al abogado que quieras. Pero sí, puede ser que coincida el mismo abogado. Lo que no puede pasar nunca, y esto sí tiene que saberlo el oyente de todo el país, es que nunca me puede representar un abogado a mí y a la otra parte, diríamos, que tenemos intereses encontrados. Es decir, que haya conflicto. Pero Claro. en principio, obviamente, si somos hermanos, si soy tu padre, tu hija, o todos los herederos se ponen de acuerdo de que se inicie con un mismo abogado, no hay ningún problema. Bueno, la verdad que este tema es largo, ¿no? Es largo de tratar, larguísimo. con muchas inquietudes y se afecta a nuestra vida y bueno, nuestros oyentes le hemos dicho que también pueden ir opinando, dejando sus consultas a través de nuestras líneas de contacto para que a medida que vamos teniendo este contacto contigo, todas las semanas se van a ir contestando las consultas que vayan llegando. Me parece perfecto, igual ya sabés, como para vos y para todo el resto de San Juan, como de las partes o jurisdicción que nos estén escuchando, sabés que si ustedes buscan a Amalia Fensore, yo tengo un blog donde hablo de todo lo que es mi especialidad, derecho societario y empresarial, pero también obviamente de muchísimos temas que se van tratando al día a día, y la gente es como que va leyendo un diario jurídico, ¿sí?, de lo que va pasando. Es un tema largo, Mara, tenés razón, pero bueno, creo que de a poquito, día tras día, todos los viernes o cuando vos quieras, estoy a tu disponibilidad, podemos ir desminuzando estos temas que son habituales en la vida de cada persona física o humana que nos encontremos, ¿no? Muchísimas gracias, Amalia, por el contacto y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, un muy buen fin de semana a vos, a toda la gente sanjuanina y a toda la gente que nos escucha en el resto del país. Muchísimas gracias. Allí el contacto directo con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario y Empresarial, profesora de la Universidad de Buenos Aires, en nuestra tarde con estilo.